Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles. Bienvenidos a En Directo con Ernesto, a nuestro programa. Ya estamos con el tema de la radio, a nuestro programa Diálogo con Ernesto López, edición especial de este día viernes. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bienvenidos. Obviamente queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de Centroamérica TV. Gracias por sintonizarnos en Estados Unidos. Y saludo, como siempre, a nuestro panel del día viernes. Juan José, gracias, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, un gusto. Garrido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Muy buenos días a todos. Doctor Kirio Waldo Salgado, ¿cómo está? Buenos días, Dios les bendiga. También, Julio Valdivieso, ¿cómo te va? Buenos días, Ernesto. Gracias por acompañarnos, como siempre, todos los días viernes en esta edición especial de Diálogo con Ernesto López, por supuesto, y el análisis político. Hoy en nuestro análisis dos serán los temas que van a ocupar obviamente nuestra agenda. El primero tiene que ver con ese debate que quedó a medias para la aprobación obviamente de la propuesta presentada por el Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones. Un debate bastante intenso, acalorado, pero que estuvo a punto prácticamente de aprobarse el día de ayer. Yo creo que es importante ponerlo en relieve, sobre todo porque de alguna manera hemos planteado de que este podría ser un detonante que podría abrir, y ojalá nos equivoquemos, lo que podría ser el divorcio entre poder ver el consenso que se ha logrado entre partidos políticos para alcanzar algunas metas muy importantes, como es el caso de confrontar la delincuencia, que por cierto ya comenzó a partir de las medidas excepcionales, dar los primeros resultados muy positivos según valoraciones que se tienen en cuanto al número de homicidios. Así es que será un tema que vamos a poner en relieve en primera discusión de nuestros panelistas. Tema que también obviamente acaparó la atención esta semana fueron las marcadas diferencias entre la cúpula de ANEP y el gobierno en el encuentro empresarial ENADE 2016, acto al que no asistió ningún funcionario de gobierno y en un momento en el que el sector privado obviamente eligió ayer, por cierto, su nueva junta directiva. A este debate, como siempre, vamos a sumar tres preguntas claves que nos van a ayudar a comprender, a entender mejor de qué se trata lo que vamos a tener en esta hora y media con nuestros invitados. La primera pregunta: ¿qué implicaciones políticas podría tener una posible y apresurada aprobación de reforma al sistema de pensiones, que es lo que el día de ayer precisamente se ventilaba? No se aprobó, pues ahí están los resultados. Vamos a ver entonces el debate concluyente que vamos a tener con nuestros invitados. La propuesta del Ejecutivo sobre pensiones podría poner en peligro el consenso logrado en otros temas como seguridad, que es al que yo me refería anteriormente. Es decir, hasta dónde o qué alcances o impacto negativo puede tener esto en esa armonía que tienen los partidos políticos y que se ha puesto de manifiesto para enfrentar la seguridad, cuyos resultados ya se están viendo de manera muy positiva. Y la tercera pregunta obviamente tiene que ver con un cambio en la directiva de ANEP. Predice un mejor clima de entendimiento entre el gobierno y el sector privado. Recordemos que ya hay un nuevo presidente, es Luis Cardenal, quien estará al frente de la gremial ANEP para los próximos años. Así que son las tres preguntas claves que nos van a ayudar a comprender, a entender mejor este debate que vamos a tener este día con nuestros invitados. Y por supuesto, nuestra encuesta de hoy, que se realiza a través de la cuenta @diálogo21, dice de la siguiente manera: ¿predice un mejor clima de entendimiento con el gobierno los cambios en la directiva de ANEP? Pues ayúdenos a comprender entonces esta pregunta a través de nuestra cuenta con las siguientes opciones: sí, no y tal vez. ¿Predice un mejor clima de entendimiento con el gobierno los cambios en la directiva de ANEP? Sí, no y tal vez. Así es que ahí tiene tres opciones para que usted participe. Recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe abiertamente. Nuestro correo electrónico, búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb. Juan José, decimos a buen salvadoreño, así estuvo ayer de que se aprobara las reformas al sistema de pensiones, pero no se aprobó. Allá, digamos, se generaron muchos debates, algunos acalorados, pero al final de cuentas esto se pasó para la próxima semana. Sí, efectivamente, el rumor era fuerte de que posiblemente
se aprobaba el día de ayer la reforma y a última hora algo pasó y se detuvo. No habían los votos, no habían los consensos necesarios para poderla llevar adelante. Ahora, yo lo que sí no creo es que la reforma, aunque se hubiese aprobado el día de ayer, iba a ser en forma apresurada y rápida, porque este es un tema que se ha venido debatiendo desde hace varios meses. Primeramente se debatió sin propuesta, después apareció una propuesta compleja como es la temática, ha estado sobre la mesa de la Asamblea Legislativa y de todos los partidos políticos. De repente hubo ruido de que se quería aprobar y entonces da la imagen de que esto es algo rápido y apresurado, pero en realidad es un tema que se está debatiendo a fondo desde hace ratos. En este tipo de cosas, como la reforma de pensiones, lo que la ciudadanía no debe de perder es cuáles son los juegos de intereses que hay detrás de cada una de las cosas que se dicen y que se hacen. Y aquí hay al menos 3 grupos de intereses en juego. Por un lado, el interés de las AFP, que no quieren dejar de percibir el dinero que están percibiendo, que no quieren que se les modifique el panorama en el que están obteniendo jugosas ganancias. Por otro lado está el interés del gobierno. El gobierno está sumido en una crisis fiscal seria y por lo tanto ve, entre otras cosas, el fondo de pensiones como una forma de refrescar internamente las finanzas del Estado y en el fondo lo que está buscando es resolver un problema fiscal. Y en tercer lugar, los trabajadores, la gente, usted amigo ciudadano que nos está viendo, que a lo que aspira es a una mejor pensión, a una forma más digna de pasar los últimos días de la vida, que ese es en el fondo lo que queremos los salvadoreños. Cuando el debate se da entre gobierno y AFPs, el interés suyo, amigo, no está ahí. El interés que ha habido en el fondo es quién se apropia de los dineros de los trabajadores. Y hemos tenido campañas mentirosas desde decir que este es el robo del siglo, olvidándose de otro verdadero robo del siglo, desde decir que se van a robar el dinero de los trabajadores, lo cual es falso. Aquí cuando se han robado dinero de los ahorros fue cuando Incepro, no fue, entiendo yo, el gobierno el que se robó los dineros de los trabajadores. En ese sentido, ha habido una campaña muy mentirosa que no le ha explicado a la gente la realidad. Nosotros aquí desde este programa lo hemos señalado y a mí lo que me llama la atención es que ayer por primera vez apareció ese tema en la propuesta de algunos de los partidos políticos. Por primera vez se habló de la necesidad de incorporar reformas paramétricas al sistema de pensiones, de revisar niveles de cotización, de revisar edades de jubilación y tiempos de cotización, de revisar cuánto se le da a las AFP, cuánto no, de que se revise y se garantice un interés digno en el marco del mercado a los dineros de las pensiones. Así que es la primera vez en que comienzo a ver que puede abrirse un debate en que a lo mejor, amigo televidente, señoras y señores que nos escuchan, tal vez les caiga alguna migajita de todo ese pleito. Pero el enfoque seguramente el que vamos, porque ya no podemos estar diciendo que se aprobó o no se aprobó. El punto es el cálculo político que había quizás para que esto se aprobara. Exacto. ¿No? Solo complementar. Lo que dice Juan José es muy atinado desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el debate legislativo. Evidentemente se frustró una moción que podía haberse dado ayer, un campanazo de medianoche. Pero en el fondo, y lo que quisiera trasladar a conocimiento de los televidentes, es que esta es una lucha de control. Aquí lo que se está debatiendo es quién va a controlar el dinero de las cotizaciones, de las pensiones. Se está discutiendo fuertemente
¿quién va a tener control sobre esos dineros? Por eso es que hay y los intereses concretos que hay en ese juego. Anexados a ese control, porque si se va a seguir con el mismo esquema de las AFPs o si el Estado va a tener algún nivel de control a través del sistema mixto. Eso es lo que se está debatiendo. Entonces, para que el televidente no pierda de vista que este es ¿por qué hay tanto debate tan acalorado de las dos posiciones? Porque se quiere controlar el dinero. Que se lo van a robar, que no se lo van a robar, ese es otro tipo de percepción. Pero lo que se quiere es tener control real sobre el dinero de los cotizantes. Es un botín grande. Evidentemente estamos hablando de dineros importantes, claro. Y las AFPs es la fuente más grande de ahorro nacional a través del sector privado y el Estado. Ahora, yo lo que creo es que las cosas ayer en la Asamblea no estuvieron a punto de aprobarse. Yo creo que ese es un error de apreciación. Intento hubo porque hubo dictamen. Pero no estuvo a punto de aprobarse. Intentos ha habido siempre, pero era imposible que ayer se aprobara esas reformas o esa ley de pensiones. ¿Por qué? He leído la contrapropuesta que hace el partido Gana y he leído también las que hace el partido PCN. También el doctor Parker hace algunas muy interesantes. Y de acuerdo a la propuesta de Gana del PCN y de los otros partidos políticos, no podía aprobarse el día de ayer. ¿Por qué? Porque hay todavía vacíos insondables allí. Hay vacíos tremendos que pueden perjudicar no solamente al usuario, no solamente a las AFP, sino que al mismo gobierno. Porque el gobierno está jugando como que si el gobierno va a quedarse 10, 15, 20, 30 años. Y no se pone a pensar el gobierno que en unos años puede ya no existir el poder en manos del FMLN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay cuestiones tan importantes. Por ejemplo, vamos a poner uno muy sencillo. El de los optados, por ejemplo. En el tiempo del presidente Saca, se hizo una ley de fideicomiso y de acuerdo a esa ley de fideicomiso entraron como pensionados muchas personas que recibieron el 100% de la pensión. Y no eran cosas pequeñas, eran cosas jugosas. Pero hubo también aquellos que querían pasarse a las AFP y que no habían podido pasarse a las AFP. Y muchos de estos que recibieron pensiones jugosas optaron por pasarse a las AFP hasta entonces. Yo les digo, yo era diputado en 1998 y cuando nos dijeron a qué sistema queríamos nosotros, en qué sistema queríamos quedar, yo no quería quedar en las AFP. Y me resistí a quedar también en el gobierno por los grandes robos que ha habido en el sistema de pensiones en el gobierno. Porque hay que decirlo muy claro. Si todo el problema que se viene arrastrando es por los manejos turbios, inmorales, corruptos de aquellos gobiernos que nos gobernaron con el sistema anterior. Y de ahí vino el Estado arrastrando deuda, que la tuvo que sacar de préstamos nacionales e internacionales. Entonces pero en aquel momento aún para los diputados era difícil. Y entonces se llamó a la figura optados. Después en el gobierno de Paco Flores hubo una reforma y las pensiones subieron un poco. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Que ahora el gobierno lo que está ofreciendo es pensiones abajo
de la media de las pensiones anteriores, es decir, $250 o cerca de $250 y muy parecido a las AFP. Pero hay una gran diferencia. Las AFP saben administrar las pensiones. El gobierno no sabe administrar las pensiones. Y allí es donde tiene que entrar, y yo le recomiendo a los diputados de Gana, PCN y otros partidos de oposición que no vayan a aprobar una ley que no lleve candados fuertes contra la corrupción. Mira. Que haya una institución pública que maneje estas cosas, pero una institución que sea supervisada día a día, minuto a minuto, para que esas pensiones no se vayan a dilapidar como pasó con el sistema anterior. Yo quisiera quedarme hasta aquí porque me gustaría oír la opinión de los demás compañeros que Julio Valdivieso, que no ha intervenido. Bueno, yo sí creo de que sí hubo una intentona el día de ayer de tratar de pasarla. Y digo esto porque hubo varios incluso rumores. Que y el dictamen, Julio, hubo dictamen. Pero además de eso, dijéramos, el hombre del maletín negro se aparecía. Analicemos el tema político. Se vio. Yo creo que ya llegamos a un punto donde el tema eminentemente técnico, creo ya está. Lo debe estar. Creo que hay que explicado. verlo a la luz del tema eminentemente político. En la Asamblea funciona la aritmética legislativa. Y creo que lo que se intentó el día de ayer es saber si se tenían los 43 votos para plantear una reforma. Creo que los partidos políticos y la recomendación que Kirio hace a los de las demás fracciones políticas es para medir el costo político de aquellos partidos que van a acompañar este tipo de reforma. Todavía están midiendo, y yo creo que al interior de cada uno de esos partidos políticos están haciendo un análisis para ver si van a aguantar la factura que van a pretender pasar. Normalmente uno debe pensar en las consecuencias de las acciones, más que en la acción misma. Y este tema tan delicado, que ha sido, dijéramos, una bomba de tiempo en todos los gobiernos, y que irresponsablemente se han venido buscando salidas y no soluciones al problema, hoy llegó el momento en que hay que definir. Yo sí estoy más que seguro, de que cada día que pasa es un costo más para el gobierno en la toma de decisiones. ¿Por qué razón? Porque le permite, por un lado, a la derecha recomponerse en la estrategia. Por otro lado, las fracciones políticas siguen evaluando el costo político de una decisión de esta magnitud. Lo que sí debemos dejar bien claro a la población, a usted que nos escucha, que este dinero no es ni del gobierno, este dinero no es ni de los partidos políticos, este dinero no es de los diputados, son de todos los que hemos ahorrado durante más de 25 años. El esfuerzo para tratar, si es que uno vive, ¿verdad?, más allá de los 60 años. Porque de lo contrario, a la bermeja te van a llevar tu certificado de depósito. Plantear, como anda por ahí queriendo subir la edad de jubilación y el tiempo de cotización, creo que el que se llega a ir por ese lado va a tener un costo enorme. Y yo voy a hablar de mi carácter personal. Yo en mi carácter personal tendría que evaluar si llegan a disponer de mis fondos en una forma donde no me garantice la continuidad del sistema, la rentabilidad, pues vamos a tener que hacer uso de todos los recursos que la ley. Y yo no me quiero... vas a ir a poner un recurso Por supuesto. como ciudadano afectado. Y porque no me son están fondos de afectando todos. a mí, pues. Mira, a mí no me han preguntado nada, ¿verdad? Que creo que es un método erróneo que se han tenido. Un tema tan importante, Garrido, como es el de las pensiones, lo menos que debe de hacer es ponernos a una consulta a todos los usuarios. Ahora, pase lo que pase en las próximas plenarias, como que ya se van acercando, como decía vos, ya están tentando el agua para ver los costos y las repercusiones. Pero lo que yo creo que va a ser ineludible es un recurso de inconstitucionalidad. Ya están hablando, ya ocuparon la palabra de la confiscación.
y lo han ocupado tanques de pensamiento, por lo tanto me da la impresión de que si no hay claridad, si no hay transparencia, Sí, pero- es 90, 99 o 100% seguro que va a haber un recurso en el seno de la sala de tema lo va a unir a la constitucional. oposición. Pero si tú hablas de confiscación, retomando la del No, yo debate, no del estoy debate, hablando. no, por eso, del debate donde tú lo llamas, lo mismo, la misma posición y quizás contraria asumían algunos cuando yo les consultaba. Entonces, cuando se llevó a cabo la reforma, también se confiscaron. Entonces, Claro, pero no hubo en aquel Y momento un- ninguna inconstitucionalidad. Sí, ¿verdad? exactamente. Todos Entonces, los diputados estaban de acuerdo. y todos en esa estaban de época. acuerdo. Entonces, O había una aplanadora, como se le llamaba en aquel momento. Lo que sí quiero decir Precisamente es que por eso estaban de acuerdo. hay un elemento, como decía antes, de control del poder de los dineros. Y la opción es o que siga el estatus como está a través de de las manos privadas o que pase a un sistema mixto. Y hasta ahí creo que no hay debate. El tema es si esto va a servir para paliar problemas de caja chica o no. Ese es el punto. Ese es el problema grave. Ahora, antes de ese- Entonces, el antes tema de de ese la punto. confiscación se ha tratado, se ha planteado y eso es lo que me hace prever razonablemente que va a haber recursos en el seno Yo de la solo Corte quiero dejar Suprema. planteado tres cosas, si lo permitir. Nadie puede negar que este sistema tiene baja cobertura, hay un desequilibrio financiero en este momento y hay presiones de carácter fiscal, que es el verdadero problema. Y quizás más que problema es la tentación que se tiene de poder ocupar los fondos y ojalá no para pagar la deuda, que es como se ha venido tradicionalmente haciendo en este país. Ese es el verdadero problema. Ahora, la disponibilidad de los fondos, ahí es Ahora, donde yo- las AFP funcionan igual que los bancos. Las AFP viven de lo que se capta, lo administran, lo gestionan y obtienen No, pero es casas de diferente caridad, por no una son casas razón. de caridad, Sí, no. yo No al dan- banco no no. le pago porque me cuide mi dinero, porque me lo guarde. Claro La que le AFP pagas, claro que se le pagas. le paga. Es decir, no, lo que pasa es que te dan poco interés. O sea, el interés que te a dan lo es que mínimo. quiero llegar es al Pero si yo concepto de llego, mira, aquí le administración traigo privada. 100, no me quita el banco el Es 20% el y se queda con concepto 80. al que me refiero es el de administración privada. Las AFP viven de eso y el sistema de pensiones de todos nuestros dineros los está manteniendo. Eso es lo que se quiere optar al sistema mixto. son 8.000 millones. O sea, son Mira, cantidades y impresionantes. hay otro problema allí, que a las pensiones que ya están funcionando por AFP o no, les quieren quitar la mitad, precisamente como parte de la viabilidad del problema. Es decir, si alguien tiene 500 de pensión, lo quieren dejar a 250. Entonces, hay muchas cosas. Yo les recomiendo que vean los 10 puntos que presentó el diputado Gallego de Gana, los 4 o 5 puntos que presentó el diputado Ponce, lo que ha dicho el diputado Parker. Hagamos todos un resumen de estas ponencias para que se incorporen en la ley de pensiones y que esa ley pueda pasar, si no por consenso, por una mayoría atendible que nos dé la certidumbre de que se han oído nuestros reproches y nuestras Y es que este protestas. ha Mira, sido, pero solo- este ha solo sido te un voy a decir- debate de dos. de dos. fíjate. Pero mira, Neto ha hecho una pregunta muy interesante cuando dice qué implicaciones políticas podría tener una posible y apresurada aprobación. Cuando planteas esto es que yo sigo sosteniendo, y aquí se dijo en este programa, todos lo avalamos, unos más, otros menos, que la luna de miel de los partidos políticos iba a tener muy poca duración. Y ya empezamos a ver. Para mí este tema de las pensiones puede poner en peligro, y si no, la ruptura política que habían estado demostrando a este momento. Y solo te voy a hacer un recordatorio. También el día de ayer se trataron de pasar 150 millones de dólares 122. para préstamos de Y no los seguridad aprobaron. y no los aprobaron.
¿A dónde está Oye, entonces esa belleza fueron y abrazos y besos que había? 50 votos, o sea, les faltaron 6. 6. No, pero mira, ayer sí hubo Uno consenso. que hubiera faltado, Espérame, había mensaje. Ayer hubo consenso, Julio, y ahí voy a discrepar con vos, de retirar el tema para darle mayor Esa fue la estudio. salida bajo de agua que hizo el señor presidente de la Asamblea en Pero funciones. se votó, Lo felicito. se votó porque- para no abortarlo por 6 meses más, Claro. como manda la ley. Por Pero supuesto. ¿quién lo De hace? tal manera que el tema sigue vivo. Pero ¿quién lo y hizo? obligaron a... Es que mira, el tema aparentemente fue, si votan las pensiones, no hay más temas de financiamiento de seguridad. Entonces, se les negociaron retirar esto para que todo siga vivo. Yo ahí sí quiero felicitar al licenciado Gallegos. Fue una medida muy astuta y muy hábil. Y esa es la función de los presidentes, ser moderadores y dar salida al Pleno. Así es. Mi tesis va más allá. Mi tesis hoy, yo no sé si tú lo tendrás, puso ya en peligro. No hace 15 días aquí estábamos diciendo qué belleza la reunión de los partidos políticos. Esto ha sido, dijéramos, el avance. Todo va caminando. Era la ola del momento. ¿Por qué nos mostraron esa voluntad política el día de ayer de aprobar los préstamos? Porque no estaba discutido. Y No estaba debidamente Como nombre, mira, discutido. No. ayer se mandaron mensajes. Es que el problema de lo de pensiones es que es un debate de 2, cuando debería de ser un debate de al menos 3. Es un debate de gobierno versus AFPs. Y trabajadores. En la que los Y trabajadores están ausentes de ese debate. Pero Es que son ese es los el dueños- punto. son los Por dueños eso de- digo, de- es un debate de 2 en que está ausente uno que debería de estar, que es el dueño de la plata, el verdadero dueño de la plata, está en cualquiera de los 2 cuchumbos que hay, y que los 2 hablan en nombre de ellos, porque el gobierno dice que es para defender a los pensionados, las AFP para defender a los pensionados, pero ¿y los pensionados? Cuando nos han presentado organizaciones de pensionados que aparecen en los medios, perdonen, esos son niños llorones que contratan uno u otro lado. La vez pasada hasta un dirigente de vendedores ambulantes tenían ahí sentado en un primer la punto. postura de los sindicatos Así como es. Simeduco y los otros son niños llorones. No, aparecen grupos vinculados a... Si la vez pero pasada son los que han estaba salido a un relucir. dirigente de los vendedores ambulantes de San Salvador que nunca ha cotizado, ahí estaba, pues, simplemente haciendo bulto Trabajadores porque municipales también han fijado alguien lo posición llamó. sobre respecto. Así es. Estoy defendiendo un poco la postura de No, ellos porque creo estoy que de acuerdo, y estoy de acuerdo, pero también han usado mucho los niños llorones. Y el verdadero debate de los empleados, ¿dónde está la opinión de la mayoría de los trabajadores del Estado, de la empresa privada? Hay algunos municipales, etcétera, y es bueno que surja, pero no ha surgido. Pero hay un segundo no se ha problema. debatido, Juan. Hay un segundo problema. Es que no ha habido un verdadero debate, y es que el debate de pensiones, por tener un interés económico muy fuerte, puede poner en peligro otros consensos. Y eso es para mí lo grave. ¿Y tú crees que eso le interesa al final a los políticos? Interesa, y mira, aquí vamos a poder debatir, van a escuchar si quieren a los niños cantores de Viena, van a escuchar a quien quiera. Cuando tengan los 43 votos se acabaron las discusiones. El tema aquí es numérico en este momento. En el momento que esté la correlación de fuerzas, gritemos, pataleemos, van a tomar una Pero cuando decisión. estén esos 43 votos y tomen la decisión, se pasa al siguiente capítulo, que es ir a la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional va a decretar la suspensión de ese acto y nos fuimos igual para siempre, y mientras tanto las cosas igual. Pero por otro lado, estamos rompiendo los débiles consensos que se habían iniciado y que están generando buenos resultados. A mí lo que me preocupa es, la ciudadanía está viviendo todos los días un grave problema con la delincuencia. Esto requiere recursos. Ya se había iniciado un primer debate sobre la necesidad de empujar créditos. Esto lo habían estado hablando en varias comisiones yo no legislativas. creo que esté perdido Ayer todo. lo quebraron. No, ayer lo que hubo es un mensaje. Ayer lo que hubo es un mensaje. ¿Qué significa ese mensaje? Significa vamos a vincular el tema de pensiones a otros puntos claves. Apóstol de buena suerte, ¿tú crees que no se ha perdido? No, mire, posponer una votación tan clave, tan determinante como la de pensiones,
que se intentó amarrar, eso es política de bajo nivel. Aquí se está hablando de otras cosas. Yo sí estoy respaldando los consensos logrados en el tema de seguridad. No quiero decir de que el tema de seguridad o ese consenso se vaya a extender a otros aspectos. Lo que sí quiero ser es optimista que en el tema de seguridad van a continuar los consensos en tanto haya debate, en tanto se hayan las propuestas. Mira, ayer mismo hubo un mensaje importante de consenso en el tema de seguridad. Se aprobaron otras reformas propuestas por la Fiscalía, adicionales a las de la semana pasada. Ese es otro punto importante de consenso. Esos son los temas donde no hay plata incorporada. Nada más cambiame este artículo de la ley. Pero hay avances. Yo lo que no quiero es que se tire por la barda lo que se ha logrado hasta ahora. Si es que nadie lo cree. Solo decime, dijimos aquí que la efectividad de las medidas había que esperarla, pero escuchar los dos que ha habido un gran avance en esas medidas. ¿Cuáles son los avances? Porque yo hasta ahorita no los he visto. Que ir a capturar una escopeta, 50 porciones de marihuana, para la movilización de todo lo que hizo. Mira, Julio, ha bajado significativamente la cantidad de muertos. No sé. Habría que ver. Yo voy a ver si la medida, por el resultado que... Pero estás preguntando que te digamos las medidas y cuando te las dicen decís, no sé. Pero mira, ¿cuál medida? No, mira, es que lo ¿Cuál que pasa resultado? Es que no pueden haber resultados en este momento. Hemos señalado muchas veces que la complejidad del problema delincuencial no va a permitir ver en 15 días. Se bajaron de 22 pero a 12 todavía, pero yo voy a ver resultados cuando haya tendencia. Si aquí, hasta porque hay un partido en el que juegue la alianza con el FAS, bajan. Y de repente, así es, no necesitas eso. De 22 homicidios diarios que venía teniendo el país, en el primer ahora mes, hay 12. En el primer mes. Sí, pero todavía no marca tendencia. Eso no es tendencia, todavía no es tendencia. Natural. Esto pero era... tú estás diciendo de que no hay resultados. Te lo destaco. Es que ayer los el periódico El Diario de Hoy resultados... destacaba eso. No, pero es que los resultados se miden en la medida en que se van consolidando tendencias. Que no pudo haber sido lo contrario, pudo haber habido una reacción de las pandillas y subir, pero ese no era resultado. Mira, el resultado se mide sobre la base de los objetivos. El que no está viendo resultados es Julio. Yo creo que en el primer mes la cosa no ha estado peor y eso ya es ganancia. Un difunto menos ya es ganancia. Miren, si se han puesto de acuerdo las fuerzas políticas más polarizadas en este país en el tema de seguridad, lo menos que tenemos que hacer es aplaudir eso, no estarle echando tierra para que se muera. Pero es que, estamos ya en otra fase del debate. En eso estamos de acuerdo. Sí, pero todos hemos respaldado ese esfuerzo. Y lo que nos preocupa hoy, con la falta de consenso de pensiones. Otros temas se metan en este debate y quiebren el débil consenso que se tiene. Mira, esa es la preocupación. Yo lo que creo que nosotros ya revolvimos un poco las cosas. Veníamos hablando de pensiones, después nos pasamos a seguridad y está bien, hablemos de seguridad. Yo quiero felicitar al comisionado Howard Cotto porque dio un informe completo. Creo que fue a finales de la semana anterior o a principios de esta. Dio un resultado concreto de todo lo que se ha hecho en estos pocos días que se llevan. No se lleva ni un mes. Y sin embargo, los homicidios han bajado, los batallones están actuando. Claro, no te van a decir a cuántos matan en enfrentamientos donde quedan los cuerpos enmontañados y no te lo van a decir. No te van a decir cuál es la táctica o la estrategia que van a seguir en cada caso. Lo que sí creo yo es que la policía ha agregado más a su política de seguridad la presencia en lugares donde las maras tenían tomadas las poblaciones. El caso de la Campanera, que tanto le gusta a Julio Valdivieso mencionar, ahí hicieron presencia, estuvieron. 2 horas. Y hay... No, ya están ahí. No, estuvieron más y vos, a vos no te van a venir a decir, mira,
aquí estamos No, nosotros. lo dijo un matutino, que 2 No, horas habían por estado. eso, pero no sé si eso es cierto o no. son pero- matutinos que siempre hablan en contra del gobierno y en contra de las cosas positivas del gobierno. Y eso no es correcto ni ético. Entonces, no te van a decir tampoco, mira, cuántos agentes de civil dejamos acá. Es más, antes de tomarse la campanera, llegaron agentes de civil a hacer un recorrido, un vistazo, para que llegaran las tropas y llegara la policía. Y yo creo que eso es bueno. Y creo que debe seguirse repitiendo. Y yo estoy optimista de que todo va a salir bien con estas medidas de seguridad. Ok, veamos, regresemos al punto, porque Julio, tú mencionabas que más allá de lo técnico es que aquí teníamos puede que irnos, estar, pues más sí, allá de lo técnico pues teníamos que irnos a 4-1. lo político, ¿no? 4-1. En el tema esto de lo que se llevó a cabo. Tú 5-1 hablabas del porque hombre del el maletín televidente. negro. Ayer, ¿Quién habló del hombre del maletín? Julio. No, Julio. dije que habían rumores. Pero es que ¿por qué nosotros ensuciamos un programa haciendo acusaciones ya de corrupción entre los nadie. diputados, No, hombre? doctor, lo que se dijo, dijo de todas las valoraciones políticas que se dieron el día de ayer, que ahí habían circulado Mundo y Raimundo, esas son realidades que nadie las puede negar. Ahora, aquí pareciera ser de que hay como que se defensas y acusaciones, no. Yo estoy tratando de ser objetivos y realistas. Y digo, espero me equivoque. Aquí no dijeron de que era besos y abrazos y ayer no se aprobaron los 150 millones. Pero también se aprobaron reformas legales. Sí, pero esas no implicaban económicas, es voluntad política de querer reformar la Es que ley. mira, en todo hay cosas fáciles y cosas difíciles. Ojalá. Cosas Vamos lineales a ver. y cosas mucho más complejas. ¿Sabes cuál es el problema en este tema? Es que cuando mezclas tema de pensión con seguridad, vas a poner en riesgo ese frágil acuerdo político que se empezaba a tener. Si van a haber un acuerdo político que sea de la seguridad. La mezcla de los dos La temas ya mezcla de los dos empezó. temas, Y sí. eso es lo grave de Pero este lo- problema. pero puede poner en Hay riesgo- que mantenerlo separado y por eso es que estamos haciendo el llamado de alerta. ¿Por qué? Porque este país necesita que se mantenga el consenso en el tema de seguridad, independientemente de los otros conflictos que van a haber. Además, si no, se va a convertir en una situación en que cada vez que haya un problema en otra área, van a salir Mira, entonces a tratar de ¿Y amenazar ustedes- y el ustedes consenso en ¿Ustedes seguridad. creen que el gobierno va a retroceder en el tema de seguridad? Por los consensos políticos que se están dando, la falta de consenso. No, No, no puede volver atrás. Es decir, pero para eso por necesita- lógica, por sentido común. Y solo para cerrar el tema de pensiones, finalmente en el 98 yo me quedé con las AFPs, finalmente. ¿sí? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en la ley de pensiones que se está estudiando debe de quedar la voluntad de la persona trabajadora que va a ahorrar, debe quedar la voluntad de optar por una AFP o por el sistema del gobierno. Vamos a la primera pausa comercial de este programa de este viernes. No sin antes recordarle que tenemos el segundo tema que obviamente tiene que ver muchísimo con la encuesta que este día hemos planteado, que dice de la siguiente manera: predice un mejor clima de entendimiento con el gobierno los cambios en la directiva de ANEP. Luis Cardenal asume la presidencia ahora de esta importante cúpula empresarial. Por cierto, él es de la idea de que no se va a prestar en este periodo a estar siendo utilizado para la fotografía, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues más de lo mismo, o será que va a haber un cambio en cuanto a la fijación de posiciones de este importante sector empresarial para trabajar en armonía con el gobierno, siendo dos actores fundamentales para hablar de desarrollo, para hablar de inversiones, para hablar de crecimiento económico en el país que muchos nos necesitamos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Participe usted, obviamente, estas son las tres opciones. Si esto predice un mejor clima, usted tiene sí, no o tal vez. Aquí está ya corriendo en curso el progreso de esta pregunta que hemos planteado utilizando nuestra cuenta @diálogo21. Vamos a la pausa y regresamos con más. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Deben demostrar bien qué es lo que quieren hacer con nuestro fondo de pensiones realmente, porque hay muchas cosas que parecen ocultas.
entonces no me parece correcto. Sería bueno que dieran más instrucciones a cómo vamos a quedar nosotros como empleados ante esta situación, ¿va? Los que están mejor informados son los diputados, ¿verdad? Y los funcionarios públicos. El pueblo en general, vamos a ver las elecciones, a ver qué dice. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro análisis político semanal acá en el programa, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, entramos a la otra fase del debate que tiene que ver precisamente con un componente de armonía y sobre todo también que venimos de analizar el tema de las pensiones, que pudo haber sido también otro detonante de esa desarmonía que en algún momento puede tener todavía aún más el sector privado con el gobierno como tal, y sobre todo porque ha fijado una posición bien clara de estar en contra de esta propuesta el sector privado. Nueva elección, nuevo presidente, ¿cuál es la lectura que ustedes ven? ¿Prevén que hay un mejor clima? Yo solo te quiero decir, primero felicitar a Luis Cardenal. Al licenciado Hoy han Cardenal. llovido felicitaciones a un montón de gente. No, en el sentido de que Dios le ilumine para la toma de decisiones de un sector tan importante y necesario para la vida política de este país. Creo que es necesario tirar los puentes para llevar a un feliz término. Creo que al analizar lo que pasó en el ENAD y una de tus preguntas ahí, no nos sometiste a votación, yo creo que ahí, si a mí me tocara votar, pusiera tal vez, porque primero tenemos que darle el espacio a ver cómo va a ser su presidencia. Sí. No puedo prejuzgar sin antes saber cuál es lo que va a hacer. Ya la podía meter a consideración. ¿Verdad? Uno. Dos, yo sí creo que cometió un error político el FMLN en no haber asistido al ENADE. Y digo esto porque no hubo representación de nadie del gobierno, no hubo representación del sector político, no llegó nadie del FMLN políticamente hablando. Solo uno. Solo uno, y que muy hábil, y que lo supo capitalizar muy bien el alcalde de San Salvador. Incluso hasta la hora en que entró al ENADE, fríamente calculado. Fríamente calculado, en el momento en que no estaba el expositor, sino que estaba en un coloquio de 4 personas, y lógicamente la prensa ve que ingresa y entra, y voltearon a verlo. Creo que fue muy hábil. Esa es la forma, dijéramos, de contrarrestar políticamente todos los detrimentos que venía teniendo. Y digo esto porque creo que un foro importante como es la empresa privada, y aunque pueda entender las razones de que no querían arriesgarse a ser señalados en una forma irrespetuosa, no importa. El primero en llamar a buscar el consenso, el primero en llamar es el órgano ejecutivo y principalmente su presidente, ya que él es el presidente de los salvadoreños que votaron y de los salvadoreños que no votaron por él. Yo creo de que falta de visión. En mi criterio muy particular, sus asesores se equivocaron. Debió de haber concurrido Yo creo que el detonante para no asistir el gobierno fue la presencia del expresidente Aznar. Sin embargo, creo que, y en esto voy a estar de acuerdo con vos, fíjate, muy a mi pesar, Julio, creo que cerraron las puertas de un diálogo importante. La bandera, el discurso del presidente saliente Dabú, más el discurso de Luis Cardenal, a quien también felicito, son de puentes, y el gobierno rompió el puente, o sea, debió haber ido, creo yo, y haber recibido una propuesta. La propuesta de ENADE tiene elementos valiosos. Yo creo que tiene bastantes temas rescatables y creo que cerraron esa puerta. Pero es que mira, el problema es que el ENADE se desarrolló en un clima de confrontación, que tuvo 2 elementos centrales, aparte del conflicto normal que existe en el país entre empresarios y gobierno. En primer lugar, una actitud verbal muy confrontativa del anterior presidente,
que se dedicó casi con un activismo político, parecía en campaña electoral atacando a un adversario. Eso creo que revolvió mucho el clima, la actitud del anterior presidente de ANEP, que entró casi como activista político en un ataque sin consideración al gobierno. Por otro lado, la venida del señor Aznar, que eso constituyó una ofensa no solo para el gobierno, sino para toda la gente honrada. Hombre, es que traer un pícaro a hablarnos de en contra de la corrupción fue una malísima decisión, que yo creo que el problema es que quedó ANEP atrapada entre un presidente muy beligerante y una decisión que al parecer habían tomado meses antes que no pudieron cambiar. Es en ese contexto que el gobierno cayó en la trampa. Yo voy a coincidir con Julio y con Félix en que en realidad fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque todo lo ven en términos de blanco o negro. En un momento dado, pudieron haber decidido que el presidente Sánchez Serén no fuera, ya hubiera sido un buen mensaje. Sí. Hubiera ido perfectamente Óscar Ortiz, como vicepresidente, eso hubiera sido un buen mensaje. Óscar además ha estado trabajando en la parte de inversión, y hubiera sido, creo que, un buen mensaje. Pero no entonces, no una ausencia absoluta y total que involucró incluso a los diputados. Yo no vi diputados del FMLN. En ese sentido es una lástima. ¿Por qué? Porque una buena propuesta, que yo tengo elementos y ya cuando la entremos a evaluar ya la comencé a revisar y tengo observaciones, pero una buena propuesta, un buen esfuerzo del sector en el que está proponiendo medidas concretas de combate a la corrupción de cara al sector privado, al gobierno y el rol de la sociedad civil, que lamentablemente se quedó en el aire y se quedó en segundo lugar. Yo tengo algunas observaciones a este esfuerzo que ha hecho ANEP en el sentido positivo y de mejorarlo, pero lamentablemente se perdió una oportunidad que ojalá que ambas partes hagan la lectura correcta, porque ambas partes han cometido errores. Por un lado, uno que provocó y el otro que aceptó la provocación. Como decía mi abuela, la china que lo pellizca y el cipote que lloró. Ojalá, y con esto termino, que el nuevo presidente Luis Cardenal, que también ha tenido dificultades y que necesita no solo legitimar la institución frente a la sociedad, sino internamente por la forma en que pasó, pueda asumir un buen rol que cambie las cosas. Antes de que le planteamos la pregunta, querido, que yo creo que el fondo de esto, y hay que decirlo así, el gran reto que va a tener Luis Cardenal es tratar de demostrar, ¿va a continuar la misma línea o va a haber un cambio en su forma de planteamiento o en su forma de decir? Porque si eso es lo primero que se va a ser evaluado, la percepción que se va a tener de continuar en la misma línea o va a haber un cambio de línea. Eso creo que no lo podemos predecir, va a ser, dijéramos, el tiempo el que nos va a dar la razón de cómo se va a ver. Si es continuismo o es cambio, Luis Cardenal, así tajantemente. Yo quisiera opinar sobre esto. En primer lugar, obviamente, me sumo a las felicitaciones para Luis Cardenal. Yo lo conozco, es un buen hombre, fue candidato a alcalde y creo que hubiera sido un muy buen alcalde en su época. Es mejor que Héctor Silva, ¿no? Es un hombre muy religioso. Sí, no, mejor que Héctor Silva. Muy religioso. Está bien. Y su familia también muy devota. Ha dirigido la Cámara de Comercio por muchos años con buen éxito, buen suceso. El problema es que el sujeto que estaba antes que Luis Cardenal le heredó hijío a la ANEP. La ANEP quedó llena de hijío. Tan es así que hubo más de 20 gremiales apoyando al ingeniero Guerrero, que tenía posibilidades de llegar. Y sin embargo, el sujeto que salió de la presidencia no solamente fue confrontativo
con el gobierno y sus demás enemigos, sino que también se confrontó con Guerrero y con 20 gremiales de la ANEP. El ingeniero Guerrero hizo lo que un caballero hace. No quiero dividir a la ANEP, me voy. Ahora, con esos antecedentes y sumándose, digamos, las antípodas de Giuliani, porque este señor que vino, Aznar, es como llevar a una universidad a una materia de posgrado de honorabilidad y honradez y de probidad al pillo y al ladrón más grande del mundo. Entonces, desde entonces, en ese momento, ese evento en ADE 2016 se contaminó. Veamos la posición del gobierno. Y el gobierno, ¿por qué tenía que ir a un lugar donde delante del presidente en los enades anteriores se le ha increpado en una forma grosera, en una forma que no es digna de un presidente de la ANEP, como lo hizo el sujeto anterior? Y cada vez que el gobierno trataba de buscar un diálogo con la ANEP salía corriendo a los medios escritos y televisivos del gobierno con apariencia de privados para que tiraran sus cañonazos de porquería contra el gobierno. ¿Cómo se va a ir así, hombre? Ni siquiera al funcionario más mínimo del gobierno había que mandar. Creo que el presidente Sánchez Serén y su gobierno dio un ejemplo de dignidad. Le dijo a Luis Cardenal, no voy porque todavía nos vamos a encontrar con aquel sujeto que nos ofendió durante tantos años, que nos increpó en una forma que no va de acuerdo con alguien que quiere armonía. No voy porque esperamos tu reacción, esperamos en tu discurso tu respuesta. Y Luis Cardenal, muy comedido, le dio la respuesta al gobierno. Le dijo, vamos a negociar, nos vamos a sentar y vamos a tratar de que las cosas caminen. Yo sí creo que iríamos mal. Yo sí creo que pero no nos vamos a prestar a la fotografía, lo cual también tiene razón. Pero vamos muy mal si tenemos un gobierno que solo va donde le van a echar flores y donde se siente cómodo. Creo que esas son las cosas que se pueden hablar y arreglar en privado. Además, no nos olvidemos que ENADE era un evento muy formal en el cual el presidente de la República tenía un espacio de discurso y creo que ahí se desperdició esa oportunidad. Es que yo sí creo que hay un sector del empresariado que está interesado en mantener la pugna gobierno-empresarios, que no es representativa esa visión de todos los empresarios. El mismo dicho de tu abuelita, el niño que llorón y la nueva. Pero el gobierno... Ahí es donde el gobierno, a mi juicio, sí cayó en la trampa. Debió haber ido, si tenían muchos problemas, le hubieran bajado a que fuera el vicepresidente, que de todos modos es una figura muy respetable del gobierno. Tú tenés razón en el sentido de que habían elementos de sentirse incómodo, pero no perdas de vista que es el gobierno y el primero en llamar de buscar esa y evidenciarlo. Y no perdas de vista que es el presidente de la República, el que ha llegado otras veces y lo han insultado. Nadie lo iba a insultar. No podías asumir que aquí lo iban a insultar. No se puede prejuzgar sin antes no insultaron al presidente Funes y insultaron al presidente Sánchez Serén. Miren toda la representatividad que tiene como país, todas las gremiales en ANEP. O sea, no es que ellos sean, es lo que representan. Claro. Es un sector importantísimo, clave, determinante en la vida política del país. ¿Cómo es posible que el presidente no lo iba a atender? Es un mensaje de más polarización. El hecho que no haya ido el gobierno
viene a generar más polarización. Es decir, yo creo que independientemente que nos haya gustado o no el contenido del discurso de Aznar, el contenido del documento, es importante escuchar, revisar, analizar y debatir lo que estamos haciendo ahora. Voy a tener a Luis Cardenal, ya confirmado para el día del lunes para poder despejar todas como estas aquí dudas. hay sección de felicitaciones, yo quisiera también felicitar al pueblo. Creo que la gente ha participado mucho, hubo un debate a lo mejor polarizado, a lo mejor muy polarizado en torno a este tema, pero creo que las redes sociales jugaron también un rol importante. Antes había sección de saludos, ¿verdad? Hoy hay de felicitaciones, entonces yo sí quiero felicitar a la gente, al pueblo que ha estado atento de todo esto. Sigamos viendo esta dinámica, sigamos de cerca en todo esto. Yo quisiera resaltar el tema. Y digo esto porque tú vas a tener al señor presidente de ANEP el lunes. Yo sí creo que mi criterio fue un error del ingeniero Guerrero en haber renunciado. Y digo error en ambos sentidos. Primero, porque había expectativa en muchas gremiales que le habían dado el apoyo. Nunca se va a saber, en realidad, el desenlace final de esta contienda. Pero por otro lado, ni aún al propio licenciado Cardenal le convenía un tipo de esta situación, porque no va a legitimar su presidencia, su elección, mejor dicho, no su presidencia, su elección. ¿Por qué? Porque si hubiera habido contienda, si hubiera habido debate y si hubiera habido elección en esto, sobre todo usted hubiera entrado con toditita la legitimidad y con toditita el empuje. ¿Y qué debió de haber hecho? Que el que perdiera, yo no comparto que iba a dividir a la ANEP, al contrario, si él, el que perdiera, se hubiese sumado al esfuerzo y salir el contrincante y el ganador públicamente diciéndole, bueno, participé, perdí, pero aquí vamos. Así yo hicieron lo mismo que hacen los partidos políticos. Que hay dos grupos y el que gane aplasta al otro. Bueno, y seleccionan de dedo. Al escrutinio, pero sometete al escrutinio. Es que no hay un procedimiento ese fue el error de ANEP. No hay un procedimiento escrito para ellos la han sucesión. tenido un pacto de caballeros. Ya no pueden seguir en esa dinámica. Necesitan definir procedimientos democráticos internos de elección. Por lo tanto, y escribir las reglas. ¿Por qué? Porque resulta de que hoy tuvieron una buena oportunidad de abrir un debate interno, porque detrás de esa diferencia hay juegos de intereses. Y hubo una oportunidad de ponerse de acuerdo y la perdieron. Y lo peor, innecesariamente, porque Luis Cardenal tiene todas las cualidades intelectuales y políticas para haber llegado con mayor legitimidad. O sea, no veo por qué opacar una elección. Ahora, pero yo creo que lograron sortear bien la coyuntura. La próxima, dentro de otros años, vamos a ver si ya hay un protocolo para la selección y la sucesión. Yo creo que ahora ya Luis Cardenal llega bastante fortalecido y respaldado. No olviden el proceso por ya el cuando que hasta se acusaron de FMLN adentro de ANEP. Exactamente. Si ahí hubieron acusaciones de que está cerca del gobierno, están metidos. Se corrieron rumores de que era el candidato Eso fue hasta el día jueves. Muerto el rey, viva el rey. Esa es una realidad. Y de aquí para adelante ya nadie se va a acordar del proceso de elección. Ya va a ser el presidente y va a ver el resultado. Ahí quedaron heridas que se pueden cerrar, que hay que cerrarlas. Pero cerraron. Hay heridas. Ayer en la junta directiva ahí estuvieron y se cerraron. Y yo creo que ambos son protagonistas de un proceso bien importante de armonización de estrategias que vayan por el desarrollo de este país. ¿Por qué lo digo? Porque Carlos Guerrero es representante de la mesa de los grandes empresarios que acompañan para los socios del crecimiento en Washington. ¿Y qué tiene que eso de malo o de bueno? No, que está bien. Al contrario, el ingeniero Guerrero me parece también un buen profesional. Pues precisamente por eso. Lo ideal hubiera sido verlos juntos trabajando en la directiva. Ahí está, el buen punto. Ese es el buen punto, pero creo que no quedó. Porque ambos tenían la capacidad. Creo que no quedó en la directiva, creo que quedó Ángel Díaz. Y el no quedar en la directiva, hay un sector que estaba representado que se siente mal. Ese es el punto. Ahora, no han aprendido todavía a lograr consensos internos. Están pidiéndole al país que hayan consensos, que hayan acuerdos, que haya transparencia, que haya democracia, pero en el fondo ellos no la están practicando. Tuvieron una buena oportunidad de predicarnos con el ejemplo y no lo hicieron.
Ahora me entendés entonces el comentario que estoy haciendo. Es una persona de mucho quilataje. Bueno, preguntarle al licenciado Cardenal cuál fue la razón de la no incorporación. ¿Cómo estamos en las... Yo no estoy viendo personas, yo estoy viendo procesos. Y yo a Luis Cardenal, más que felicitarlo, le digo, amigo, póngase a trabajar. Creo que tiene una buena oportunidad, tiene la capacidad para hacerlo. Se lo dije a él el día del ENADE, le deseo suerte, le deseo que salga bien en su esfuerzo que va a desarrollar. No tenés necesidad de decirle a Luis Cardenal que trabaje, si él es un trabajador. ¿Sí? No tenés necesidad. Él va a agarrar la batuta de la ANEP y estoy seguro que va a cambiar la imagen de la ANEP, esa imagen confrontativa pues tiene la oportunidad que le dejó el anterior. Tiene la oportunidad de hacerlo y ojalá que eso sea cierto. Inicié la intervención pidiendo que Dios le iluminara. Es un hombre de fe, tiene los consensos para hacerlo, su capacidad técnica y política, demuéstrela. Tiene una gran oportunidad para poder acercar tanto al gobierno como al empresario para poder sacar adelante este país. Y en ese sentido, en lo poco que podamos empujar la carreta, lo vamos a apoyar. Bueno, voy a aprovechar también, mire, tirarle flores a ustedes que hacen todo este esfuerzo periodístico, a todo el equipo de trabajo de Diálogo con Ernesto López. Acabo de recibir en este correo electrónico la última encuesta que nos ubica obviamente en un lugar bien ponderado de audiencia. Así es que desde ya felicito. Decirlo, es el número uno. Sí, por cuestiones de Ernesto, y esa es la verdadera felicitación, la que nos da la gente bien a través ponderado de es que podemos no estar muy bien ponderados. Sí, bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero parecer eso como tú decías, ¿no? Pero hay que reconocer. Logramos generar un poquito de opinión. Un programa de mucha incidencia. Pero mete dudas usted con eso. No, al contrario, les felicito y felicito a ustedes, amigos, que nos sintonizan, porque después de Dios es también gracias a ustedes que seguimos creciendo como una verdadera opción periodística de análisis en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos, desde luego invitándoles como siempre a que participen. Recuerden nuestra encuesta, ahí está, participen. La verdad es que los ciudadanos necesitamos el apoyo tanto de la empresa privada como del gobierno. Se debe buscar el bien común, eso es lo básico, el bien general de toda la población, de todos los salvadoreños, pero y cada quien quiere jalar por su corriente política, no vamos a llegar a ningún lado. Tienen que trabajar juntos para poder hacer bien las cosas. Que todo ello, la empresa privada también ver por el pueblo y el gobierno también, ¿no? Entonces deben estar juntos. Deberían de ir de la mano, ¿verdad? Ya que son parte fundamental para el desarrollo del país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde, voy a presentarles la encuesta nuevamente para que usted nos ayude a poder medir los alcances que tiene. Precisamente la pregunta que hemos formulado este día, que dice: ¿predice un mejor clima de entendimiento con el gobierno los cambios en la directiva de ANEP? Ahí está la pregunta en sus pantallas. Búsquenos en @diálogo21 y de esta manera usted tiene 3 opciones para poderla responder. La primera opción es sí, no y tal vez. Ahí está. Ese es el curso, ¿verdad?, que tenemos hoy en día de lo que se está llevando a cabo. Tú me dijiste que si a ti te tocaba, Julio, en todo caso, voy a medir estos alcances de apreciación que pueden tener cada uno de ustedes. A ver, Julio, ¿predice un mejor clima? ¿Sí, no o tal vez? Para mí, tal vez porque es necesario esperar de que él ejerza la presidencia y conociendo la vocación democrática que ha demostrado en la Cámara de Comercio, conociéndolo en la parte política, creo que tiene toda la capacidad para tirar un puente. Ahora, para bailar se necesitan 2, Ernesto. Es decir, no solo puede haber uno, lo que él tiene que demostrar es voluntad política de entendimiento con el gobierno, ¿verdad? Ahora, garantizar que eso se traduzca en acuerdos o resultados lo veo difícil.
lo veo difícil. Ok, Juan José, si a ti te tocara votar, ¿por qué votarías por estas tres opciones? Yo creo que a pesar del clima de confrontación, el país necesita que esto cambie y hay posibilidades. Hay nuevas autoridades en ANEP. Por lo tanto, yo me quedo en tal vez. Tal vez. Abramos la oportunidad. Ok, vamos a ver. Garrido, ¿cuál es la opción por la cual tú optarías? La mayor crítica que se le hace a ANEP hoy por hoy es que es la vocería del Partido Arena para una oposición más inteligente. Es decir, se ha ocupado, esa es la crítica, se ha ocupado a ANEP como la vocería del Partido Arena, que ahora no tiene la capacidad de confrontar como oposición. Si esta nueva junta directiva cambia esa posición política de ser la vocería de Arena, mi respuesta sería tal vez. Tal vez. Doctor Kirio Waldo Salgado, Yo ¿por cuál de las tres usted se inclina? Yo me voy por tal vez. Tal vez. ¿Por qué? Mire, Garrido dijo parte de lo que yo pienso. En la ANEP está representado el gran capital. Los capitales más grandes de este país están representados en la ANEP. Y esos grandes capitales son los dueños del Partido Arena. Entonces viene ANEP y se convierte en el principal vocero de Arena. ¿Por qué? Porque es Arena los voceros del gran capital que mantiene y sostiene a ANEP. Creo que a Luis Cardenal le va a ser muy difícil darle una identidad propia a la ANEP, separada tanto del gran capital como de Arena. Pero confío en él como cristiano y pido voy a orar para que el Señor le dé sabiduría y, es que hay otro elemento. Y él puede hacer un gobierno ecuánime en beneficio de sus agremiados. Hay otro elemento, y del pueblo. hay otro elemento. Los grandes dirigentes del país, de la derecha, tienen más confianza en la ANEP, un discurso más coherente, que en los diputados de Arena, porque ahora los diputados se pueden dividir en 2, 3, 4 bandos. El control que puedan tener sobre los diputados es más relativo, es mucho más consistente en una posición de ANEP. Por lo tanto, es evidente que confían más en la ANEP, pues, aparte que tienen recursos. ¿Cómo? Ahora con la independencia de los diputados, ahí se les pueden salir de la ¿por qué consideras que es fuerte la Fuerte, presencia? porque lo que yo presumo en la posición de Gary, y que es la que hay que analizar en el fondo, es que estás planteando que ANEP asumió la posición política de Arena y no los diputados. Eso es lo que yo estoy tratando de entender. Fíjate bien, para mí no hay que confundir que ANEP es una gremial que defiende intereses de gremio, y esa es su razón de ser. O sea, el hecho de fijar una posición política... Aquí en El Salvador es eso que defiende. No, de El Salvador. Es que el hecho de que yo defienda... Ayer Luis Cardenal dijo que su trabajo es político. Yo sé que voy a estar 4-1, pero lo que te quiero decir... 5-1. Lo que yo te quiero decir, que por el hecho de ser empresa privada, debe de defender, y ese es su rol, la función de la ANEP es defender a sus agremiados. Lo que no puede hacer es función político-partidaria, pero que tiene que defender a sus agremiados, no solo es un derecho, sino una obligación de la ANEP de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de una gremial? Pues, felicitar al gobierno, ¿Cuál es la razón de ser de una gremial? Defender sus intereses como gremio. No estoy hablando de intereses pero en este caso los mismos intereses gremiales de la ANEP son los mismos del Partido Arena. Bueno, y eso no tiene nada de malo. El problema es que ANEP debe de defender los intereses de todo el sector empresarial, pequeños, medianos y grandes. Pero el problema es que ante la crisis de Arena, que ha sido el partido con el que más se identifica a ANEP entró a sustituir a Arena en un rol que no le correspondía, y en ese sentido coronó, creo,
ese papel el anterior presidente, pero yo creo que hay oportunidades de rectificar, porque en la medida en que una organización social, que esa es su naturaleza, comienza a sustituir el rol de un partido político, se deforma. Y además de eso, vuelve incapaz al partido político, porque se convierte en una muleta de un partido y no puede caminar. Esa crítica, yo me acuerdo en el pasado, se la hacía al FMLN, cuando tenía el montón de organizaciones, y de ahí salió la frase de niños llorones, ¿verdad? Que ocupaba el FMLN para que fueran a llorar por él. Entonces se desnaturaliza. Creo que el rol de ANEP es recuperar su naturaleza gremial y su capacidad de representar a todo el empresariado salvadoreño. Vamos a la pausa última comercial. Nuevamente reitero el agradecimiento de todos ustedes por colocarnos en un lugar muy ponderado de audiencia en el país. Gracias de corazón a todo este esfuerzo periodístico que se realiza por todo este equipo que está detrás de cámara, de producción, periodístico, y también a todo el grupo de panelistas que nos acompaña a diario. Así es que a nombre de todos ellos, muchísimas gracias. Vamos a la parte concluyente del programa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales a quienes en su momento nos están sintonizando a través de el www.megavision.com.sb. Sí, a manera de ir concluyendo, es importante resaltar los 3 elementos clave como pregunta que hemos planteado este día, ¿verdad? La primera, que estaba relacionada ya con el tema que debatimos de las pensiones, y sobre todo también este otro nuevo clima de entendimiento o diálogo político que se necesita para salir adelante. Yo solo tengo un tema adicional. En el ENADE se abordó el tema de la corrupción. Se abordó, y creo que se abordó equilibradamente desde la perspectiva de la empresa privada y de la perspectiva del gobierno. Se habló de códigos de ética, proyectos de ley, fortalecer la fiscalía, temas muy valiosos, muy importantes. Lo que se olvidó, y nadie lo mencionó, ni José María Aznar, ni nadie, es el tema de la transparencia judicial. Se abordó en 2 aspectos, repito, público y privado, pero no judicial. Eso es la mayor falencia en el documento de la ANEP. Tenés razón, solo que agregarle un ingrediente más, ¿verdad? Para que haya corrupción se necesitan 2 actores. 3. 2. Bueno, 3. Al final, bueno, son 3. ¿Verdad? No puede haber un corrupto sin un corruptor. Pero eso se en cualquier ámbito de la vida. Eso se mencionó, por eso se habla de empresa privada y habla de código de ética y el problema es que también hay un error de concepto. Cuando dice la corrupción política es el uso indebido de manera activa o pasiva del poder público para obtener una ventaja ilegítima, personal y privada, que supone la violación de una regla del sistema. Ojo, siendo lo opuesto a la corrupción política la transparencia. No es cierto. A la corrupción política se opone la honestidad en el manejo de los recursos. Sí, la opacidad es lo que se opone a la transparencia. Y ahí un error de concepto en estos documentos. La definición, y la mejor definición de corrupción es la que da la Convención de Viena sobre corrupción. Y como el lunes va a venir Luis Cardenal, don Luis, en la página 5 hay un cuadro donde usted habla donde ANEP habla del ranking internacional de indicadores de corrupción y desarrollo. Los países que no contemplaron. Aquí hay países que no se han contemplado. Solo todos los países que se han contemplado de Sudamérica son los que están gobernados por la izquierda. Qué casualidad. Pero México, que es una belleza de honestidad, el gobierno mexicano, no aparece. Perú no aparece. No aparece Honduras, no aparece Guatemala, donde han estado pidiendo la CICIG. Solo aparece, qué casualidad, El Salvador y Nicaragua de Centroamérica. Eso es lo otro, que no se habló de la CICIG, ni las CICIES. Sí, que ya está aquí. Pero, repito, faltó el tema de la transparencia judicial. Yo no estoy diciendo, ni acusando, ni liberando de culpa. Simplemente creo que es un tema que debe abordarse. Doctor Salgado. Para darle la recomendación. No, yo no fui a la ENADE. Nunca he ido a una ENADE. Jamás.
porque en mi concepto ANEP representa intereses con los que yo no comparto. Sin embargo, hay que analizar los documentos que salen de la ENADE. Hay que analizarlos y el gobierno es el principal, el que los tiene que analizar para sacar lo bueno, desechar lo malo. Pero hay que analizarlo todo. Espero yo que Luis Cardenal, como repito, cuando me interrumpió Garrick, ¿verdad? Ya no Garrick. Espero yo que Luis Cardenal el próximo lunes venga con ideas concretas de cómo va a modernizar la ANEP y cómo le va a quitar ese hijío de que es manejado por la gran empresa y por el partido Arena. Yo voy a terminar nada más porque estamos en la fase. Con el tema de las pensiones, recomendar cualquiera que fuese el sistema que se vaya a adoptar por los partidos políticos, porque al final va a ser responsabilidad de ustedes, tiene que estar orientada al establecimiento de la baja cobertura, al desequilibrio financiero y a la presión fiscal. Pero lo más importante, el método para llegar a la posible elaboración de un decreto de ley debe de precedirse con una amplia participación de los sectores, principalmente al dueño de dinero, que somos los trabajadores. Eso es lo único. De lo contrario, va a haber una reforma legal, pero ilegítima. Y esa legitimidad sí va a recaer sobre los diputados que tomen la decisión al respecto. Y en el tema de la empresa privada, yo también le deseo todo lo mejor. Conozco de la capacidad del presidente y ojalá su actuación diga más que el diagnóstico que podamos haber hecho nosotros en este programa. Bueno, yo diría, ¿sí? muy breve. Yo creo que en el tema de pensiones, lamentablemente yo ahí sí soy pesimista, creo que no va a haber acuerdo fácil, lo más seguro es que no va a haber acuerdo. Cuando hay enormes cantidades de dinero en juego, va a ser muy difícil. Creo que al pensionado lo van a seguir usando, pero dudo que realmente vaya a tener esas cosas ideales que ha planteado Julio, que sería el ideal, y yo lo comparto, pero no veo condiciones. En el caso de ENADE, yo diría, hay una oportunidad, hay un cambio de directiva, hay una nueva propuesta. Creo que el gobierno ha reflexionado sobre esto, también en la empresa privada debe de haber reflexión, y ojalá que tengamos una relación más productiva y beneficiosa para el país. Yo solo un punto breve. A los señores políticos, especialmente los de la Asamblea Legislativa, que no contaminen los consensos en materia de seguridad por otros temas tan calientes, tan complejos como el tema de las pensiones. Logren mantener ese equilibrio y afianzar los consensos ya ganados en materia de seguridad. Pues sí, ese es lo más peligroso que puede darse en un momento en la que a la ligera lo más duro es retroceder, sí, ya se avanzó. Lo que pasa, Garrido, es que me imagino que el gobierno no está planteando solo un tema, este es un combo y es una negociación. Ese es el arte de gobernar. Es una negociación de un montón de temas. Y aquí está entre el tema de la gobernabilidad que tenga que tener el gobierno a través de las alianzas estratégicas y, yo no sé, el costo político de aquellos partidos que vayan a tomar decisiones de tan grande magnitud. Bueno, seguimos con nuestra tarea de cumplir, obviamente, nuestros objetivos, de poder ofertarle al país, a nuestros televidentes, los mejores debates políticos, los mejores temas recogidos de la agenda periodística de la semana, para que cada uno construya su propia lectura. Esa es parte de la democracia fomentada a través de este programa, de esta plataforma, de la cual pues este servidor se siente muy orgulloso y agradecido con Dios Todopoderoso, con toda la parte de la directiva de la empresa y de todo el trabajo periodístico que realizan mis colaboradores. Así es que, por nuestra parte, esto es todo por hoy. Doctor, gracias Garrido, gracias también Juan José, gracias a ti, Julio.
por haber participado este día en el programa. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.